Hola, muy buenos días a todos. Espero a los que están viendo la auxiliar de modalidad virtual. Les comento que debido a las condiciones del día de hoy, se ordenó realizar de forma remota todas las actividades docentes y se incluye la auxiliar, pero como ustedes lo vieron, no tenía buen internet porque yo me encontraba en la universidad y tampoco buen audio, así que les prometí grabarla y subirla como un video. Y aquí estamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver equilibrio de Natch o, por mejor respuesta, competencia de Bertrand y competencia de Cournot. Vamos a realizar 5 ejercicios y la idea es que queden todos súper claros y cualquier duda me pueden escribir por correo. Les comento también que no tengo cámara porque mi computador no tiene. Se me echó a perder hace como 3 años y no lo he podido restaurar. Así que mil disculpas por eso, pero estoy aquí por si acaso, por correo, si es que ustedes quieren juntarse también, ante cualquier duda. Bueno, entonces partamos. Vamos a ver el resumen, que es chiquitito. Nuevamente vemos el juego de forma normal, los jugadores, el conjunto I, las acciones para cada, o decisiones para cada jugador, que está denotada por S sub I, y el conjunto con S I mayúscula. Y los pagos que lo vamos a representar por una función de utilidad, y esta función de utilidad también la podemos traspasar a una matriz de pagos. Y aquí también estamos trabajando con jugadores que deciden simultáneamente. Entonces, jugadores que deciden simultáneamente. Mejor respuesta, nosotros vemos que una estrategia SI es una mejor respuesta si nos entrega una utilidad mayor o igual a otro perfil de estrategias que estemos evaluando en el jugador I, o equivalentemente a todo el conjunto que maximiza mi utilidad, siendo el jugador I. Y una estrategia estrictamente dominada es aquella estrategia que domina estrictamente a otra. En este caso sería la estrategia S sub I gorrito, que domina a S sub I de forma estricta, por eso tiene un mayor. En este caso, SI reporta una mayor utilidad que la estrategia SI sin gorrito. Aquí, ¿qué nos importa? La dominancia estricta, no nos vamos a medias tintas, sí o sí tiene que ser un estricto. Los jugadores se definen racionales, por lo que estos nunca van a jugar una estrategia estrictamente dominada, y además los jugadores se saben racionales, y aquí aplicamos el ad infinitum, que es el conocimiento común de la racionalidad, y eso significa que yo me sé racional, el jugador rival sabe que yo soy racional, y él es racional, por ende no vamos a jugar una estrategia estrictamente dominada y así. Y finalmente vamos a definir que nosotros vamos a aplicar la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas cuando existan. Dado que las estrategias estrictamente dominadas nunca van a ser jugadas debido a que soy un jugador racional. Y si otra estrategia me reporta una mayor utilidad, voy a preferir esa estrategia. Y por último tenemos aquí el equilibrio de Nats, en donde se dice que es un perfil de estrategia, es un equilibrio de Nats, si se cumple lo siguiente. Entonces, nuevamente, ¿qué estamos viendo ahí? Que bajo una estrategia rival, ese asterisco menos i, que representa la estrategia del rival, el perfil de estrategias van a ser todas aquellas estrategias que están dentro de este conjunto que me reporten una utilidad mayor o igual a una estrategia SI prima. Nuevamente, la racionalidad, vamos a querer maximizar los pagos de los jugadores, y lo que más caracteriza un equilibrio de Nash es que nadie se arrepiente de la estrategia que elige. Es decir, nadie tiene incentivos para desviarse. Y además pueden existir múltiples equilibrios de Nash. ¿Cómo vamos a encontrar los equilibrios de Nash? Vamos a hacerlo en dos formas. La tercera es más un implica, pero las formas son intersección de mejor respuesta, que es la que vamos a ver en esta auxiliar, best response, que también se encuentra como best response, y podemos encontrarla como una solución de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas. Y aquí, para que sea solución, es equivalente a que exista un único. Es decir, solamente una única estrategia o perfil de estrategias por cada jugador. Y el implica que yo les comentaba es que si una estrategia es un equilibrio de Nash, entonces nosotros sabemos que esta estrategia sobrevive al proceso de eliminación iterada de estrategia estrictamente dominada.
Ya con eso pasamos a los juegos de información completa, que aquí vemos que se establece si es que cumple las siguientes suposiciones. Se conocen todos los jugadores, además todas las posibles estrategias de todos los jugadores, la función de pago de todos los jugadores. Y aquí vamos a ver distintas competencias. ¿Qué competencias existen? Bueno, tenemos competencia de Cournot, para que ustedes se acuerden de la mnemotecnia, Cournot, Cournot, y la C representa C de cantidad. Entonces, aquí que vamos a decir que la variable que vamos a modelar va a ser la cantidad, cantidad como variable de decisión. Va a haber un modelo estático, eso quiere decir que vamos a estar trabajando con un determinado modelo y un número de firmas que puede ser n, mayor a 1. Con uno vamos a tener un monopolio. Una vez que las cantidades están determinadas, el mercado encuentra el precio de equilibrio. Y esa forma va a ser la que vamos a determinar el precio. La demanda va a ser la típica demanda que es en función de una cantidad de mercado, con mayúscula. Entonces esto va a ser el precio en función de la cantidad es igual a menos Q. Ya representa un valor constante que va a ser mayor a C. Q mayúscula va a ser la suma de todas las cantidades que van a solicitar cada empresa o cada firma que está participando. También vamos a tener la competencia imperfecta, en donde aquí las firmas deciden sobre sus cantidades que afectan el precio. Pero en este caso lo que vamos a tener es, vamos a tener la cantidad como variable de decisión. Y vamos a tener los costos que van a estar en función de la cantidad, que acá se los muestro como si fuera lineal, que es C por Q. Si fuese competencia perfecta, tendríamos que el precio va a ser igual al costo marginal, pero este no es el caso, porque si ustedes derivan el costo, van a ver que el costo marginal no va a ser igual al precio. Si es que esto fuera competencia perfecta, sí. En las utilidades, nosotros cómo las vamos a definir. Las utilidades para el jugador I, que produce una cantidad Q sub I, y el rival produce una cantidad Q sub N o I, su utilidad se va reflejada por el precio, por la cantidad de mercado, o sea, por el precio que se da por el precio dado por la cantidad de mercado en función, pero se multiplica por la cantidad que pide esta firma más el costo por el Q sub. Entonces, ¿qué es importante notar? Que el precio se determina por la cantidad de mercado y eso significa el P en función del Q mayúscula, pero nosotros lo vamos a multiplicar por la cantidad de la firma que está produciendo, que sería el Q sub I, y a esto le vamos a restar los costos que produce la firma, que sería el C sub I por Q sub I. ¿Sí? Hasta ahora espero que tengan todo claro que ha sido un... em, ahora sí. Bueno, y la competencia de Bertrand, la mnemotecnia es que le digan Bertrand, Bertrand. Si ustedes se acuerdan que aquí lo que estamos variando, la variable de decisión va a ser el precio. También vamos a tener un modelo estático con bienes homogéneos, no van a tener diferencia entre bienes, entre firmas, de forma que yo me mueva solamente por otros factores de decisión. Y vamos a tener dos firmas, pueden ser más, con una vamos a tener un monopolio, recuerden eso. Vamos a tener el mismo corto marginal para ambas firmas. Y aquí algo importante a destacar es que pueden haber ejercicios donde no sea así y hay que, como en estos casos, uno los tiene que revisar en el enunciado. Y además vemos que no hay restricciones de capacidad. En Organiza, no sé si ustedes habrán visto que a veces poníamos restricciones de capacidad y no podíamos suplir la demanda que entra. Y esto igual lo vamos a ver en el ejercicio de empresa pública. Bueno, también vamos a tener competencia imperfecta en este caso, en donde acá las firmas van a decidir sobre los precios y de esta forma van a competir. Y en el caso anterior, también teníamos competencia imperfecta, pero las firmas decidían sobre sus cantidades que afectaban el precio. En competencia perfecta, ¿qué es lo que pasaba? Recuerden que el precio estaba dado. ¿Cuál era el precio? El precio era igual al costo marginal. Pero acá, lo que nosotros estamos viendo
es que las firmas deciden sobre sus cantidades y esto afecta el precio. Y en Bertrand, o Bertrand, como ustedes quieran llamarlo, la competencia perfecta se da porque las firmas deciden sobre los precios. Bueno, y la utilidad va a estar dada por el precio de la firma, por la cantidad solicitada, menos el CI por el QI. ¿Y cuál es la paradoja de Bertrand? Es que las firmas venden a costos marginales. Es decir, si una firma fija un precio igual al costo marginal, estamos cayendo nuevamente en competencia perfecta. Entonces, tenemos un resultado eficiente desde la perspectiva de la sociedad, pero no desde la perspectiva de la firma, porque no está asumiendo el costo, el costo propio de la firma, que sería el C sub I. Ya, ahora vayamos más adelante. Con la primera pregunta dice la función de mejor respuesta. Entonces estudiantes deciden simultáneamente cuánto estudiar, y esto ya es como best response. La función de utilidad de los estudiantes es, en la utilidad del estudiante 1 va a ser el logaritmo natural de 1 más 3E1 menos E2, y es cuánto estudiar, menos E1. Es decir, existe un costo de oportunidad, si ustedes se fijan acá, para el estudiante 1 estudiar. Y a su vez, vemos que al estar cuánto estudia el compañero, también refleja que afecta, o sea, considera que mientras más estudia el otro estudiante, menor será la propia nota. Entonces, veamos acá. El término negativo de la utilidad del jugador 1 refleja el costo de oportunidad del tiempo dedicado al estudio, posiblemente usado para ver el Gran Hermano. Mientras que el término positivo, que sería este de acá, refleja los beneficios de estudiar sobre la nota, considerando que mientras más estudie el otro estudiante, que sería esta parte menos E2, menor será la nota propia, asumiendo que la escala de notas se ajusta. Ahora, les piden encontrar la función mejor respuesta del jugador 1 y después les piden encontrar todos los equilibrios de del juego. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, bueno, después le dicen la parte 2 sea el esfuerzo de cada jugador va a ser un medio y el jugador 2 va a ser un medio. Muestre que cada uno de los jugadores prefiere el perfil E sobre el perfil encontrado en A y explique por qué los jugadores están esforzándose menos que en el equilibrio de Natch. Y discuta además por qué el perfil un medio y un medio no es sostenible en un equilibrio de Natch. Después la 3 le piden, suponga ahora que el costo del tiempo del jugador 1 es más alto y la función de utilidad se modifica y es la que se presenta acá. La función de utilidad del jugador 2 no cambia y grafique las nuevas funciones de mejor respuesta y explique sin hacer cálculos cómo se compara el equilibrio de Nats con la solución encontrada en A. Ya, entonces partamos. ¿Cómo vamos a partir buscando la función de mejor respuesta del jugador 1? Bueno, nosotros vamos a establecer que debemos optimizar nuestra elección y acá algo importante, en función de lo que elige el otro jugador. ¿Recuerdan que cuando nosotros teníamos una matriz de pago, éramos el jugador 1 decíamos, cuando el jugador 2 elige tanto, ¿qué nos conviene a nosotros como el jugador 1? Entonces eso es lo que estamos haciendo, poniéndonos en el lugar del otro y optimizando nuestra elección. Entonces, nosotros vamos a determinar todos los E que entreguen una maximización de la utilidad dada por el logaritmo de 1 más 3E1 menos E2 menos E1, que esa es la función de utilidad del jugador 1. Entonces, ¿qué hacemos para optimizar? Condición de primer orden, que es lo mismo que derivar igual a 0. Entonces, derivamos, logaritmo natural sería 1 partido en lo de adentro, y después, regla de la cadena, derivamos lo de adentro, que sería donde esté la derivada de e sub 1, y por ende nos queda un 3 menos 1, que sería derivar acá afuera. Y esto lo igualamos a 0. Y por ende, nosotros sabemos que la función de mejor respuesta, despejando E1, que es lo que queremos, y que quede en función de E2, dado que estamos poniéndolo en el lugar del otro, nos determina que la función de mejor respuesta, y aquí ustedes si quieren le agregan un 1, como para indicar que es el jugador 1, en función de E2
que es la estrategia rival, va a ser igual a 2 más E2 partido en 3. Ahora lo que hacemos simplemente es hacer la forma análoga, encontrar todo el conjunto que maximiza la utilidad del jugador 2 cuando ese tiene un E2 es igual, y aquí pones la función de utilidad del jugador contrario, y de esta forma van a llegar a que la función de mejor respuesta del jugador 2 es 2 más E1 partido en 3. Entonces, graficando, lo que vamos a ver, el profe también tiene otras formas de graficar, y aquí ustedes pueden usar la que ustedes les acomode. En este caso, yo estoy usando el eje X como la función de, de los valores que puede tomar E1, que iban entre 0 y 1, y la función de utilidad del jugador 2, o sea, los valores que puede tomar E2, que van entre 0 y 1 también. Ahora, para la función de utilidad, yo sé que la función de mejor respuesta del jugador 1 era igual a, ya estamos acá, 2 más E2, y todo esto dividido en 3. Y la función de mejor respuesta de el jugador 2 en función de 1 es igual a 2 más E1 dividido en 3. Y yo simplemente creo estas rectas que serían, ¿cómo se crean? Bueno, ustedes van probando valores para E1. Yo siempre hacía una tabla así como BR2, que quiere decir como la función de mejor respuesta del jugador 2, y aquí los valores que va a tomar E1, y construía. Cuando E1 vale 0, ¿cuánto vale 2? O sea, BR2 vale 2 tercios. Y cuando E1 vale 1, ¿cuánto vale BR2? Vale 1. Reemplazada acá, en esta función. Y, por ejemplo, me he tirado un tercer punto que sería algo que estuviera entre medio. Por ejemplo, puede ser un medio, y de esa forma ya podía graficar. O un tercio, lo que ustedes quieran. Si esto vale un medio, acá tendríamos 2 más un medio dividido en 3, ¿cierto? Ya. Espero que haya quedado claro cómo graficar, pero como estamos hablando de equilibrio de Nash, la idea es que nosotros intersectemos esta función, o sea, intersectemos la función de mejor respuesta de forma de encontrar aquel punto que satisface las dos condiciones y nos deja indiferente. Y de esta forma ninguno de los dos jugadores tendremos un incentivo a desviarse. Entonces, ¿cuál sería nuestro equilibrio de Nash bajo lo que acabo de decir? Sería aquel punto en donde se intersectan ambas condiciones de función de mejor respuesta, que sería 1,1. Entonces, nuevamente, para encontrar el equilibrio de Nash, ustedes pueden graficar y también pueden reemplazar la función de mejor respuesta una y la otra, y de esta forma van a obtener los valores asociados a E1 y E2 que entregan y que satisfacen todas las restricciones. En este caso, si ustedes se fijan, reemplazando aquí el valor de E2 encontrado, que encontramos anteriormente, que era 2 veces E1 dividido en 3, nos da que E1 es igual, o sea, que E2 es igual a 1, y por ende, si nosotros reemplazamos acá E2 igual a 1, nos da que E1 es igual a 1 también. Y también la siguiente observación es que nosotros podemos, desde el juego es simétrico, se impone que 1 es igual a 2, y de esta forma nuevamente podemos llegar a la misma conclusión. Entonces tienen, bueno, aquí puse 2, pero sin considerar la tercera, que es graficando. Entonces aquí pondríamos la tercera opción, que sería graficar. Graficar e intersectar
best response. Ahora, pasemos a, a la parte B. Entonces, nuestro único equilibrio de Nats sería el perfil 1,1. En la siguiente parte nos piden, dejen revisar, nos piden que demostremos por qué este perfil, que es un medio y un medio, lo prefieren los jugadores, pero por qué ese perfil no es sostenible y no sería un equilibrio de Nash. Entonces, si ustedes piensan, le están diciendo, miren, este perfil lo prefieren los jugadores. ¿Cuándo nosotros preferíamos algo? Cuando nos reportaba una mayor utilidad, dado que somos agentes racionales. Entonces, si lo preferimos, tenemos que mostrar que este perfil entrega una mayor utilidad para cada uno de los jugadores, pero posteriormente nos dice, explique por qué los jugadores están mejor esforzándose menos que en el equilibrio de Nash y discuta por qué el perfil un medio y un medio no es sostenible. Es decir, por qué hay incentivos a desviarse. Vamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente debemos mostrar que este perfil lo prefieren los jugadores, es decir, les reporta una mayor utilidad. Entonces, partimos evaluando el perfil 1,1, que fue el que encontramos en un principio, que era el equilibrio de Nash. Lo reemplazamos en la función de utilidad, dado que es un juego asimétrico, no importa si es el jugador 1 o el jugador 2, vamos a obtener el mismo resultado. Y en este caso obteníamos que el perfil 1,1 nos entrega una utilidad de logaritmo natural de 3 menos 1. Y el perfil un medio nos entrega logaritmo natural de 2, lo siento, menos un medio. Entonces, imponemos lo que nos dice el enunciado y tenemos que llegar a una verdad y hacia atrás. Entonces, vamos resolviendo, dejamos los logaritmos hacia un lado, aplicamos una propiedad de la división del logaritmo y nos queda que exponencial de un medio es mayor a 3 medios, lo que es verdad. Entonces, si nosotros también lo hiciéramos al revés, también llegaríamos a la misma conclusión. Y de esta forma podemos concluir que ambos jugadores prefieren el perfil de un medio y un medio, dado que nos reporta una mayor utilidad. Esto es súper importante. ¿Por qué preferiríamos este perfil? Porque nos reporta una mayor utilidad, que fue en lo que partimos. Entonces, de esta forma, ambos estudiarían menos, porque recuerden que el E era como la razón de estudiar. Cero no era estudiar y E era que me paso todo el día estudiando. Ahora, ¿qué sigue? Em, Bueno, entonces, ¿por qué este perfil de un medio y un medio no es un equilibrio de Nash? Tenemos que responder esta pregunta. Si ambos jugadores están mejor que cuando juegan uno y uno, ¿por qué el perfil un medio y un medio no es equilibrio? Habíamos dicho que algo es equilibrio cuando ambos jugadores no tienen incentivos para desviarse. Entonces tenemos que ver si es que existe un incentivo a desviarse con el perfil que nos entregan. Entonces, como dijimos recientemente, este perfil no es un equilibrio porque si les damos este perfil van a tener incentivos a desviarse. Es decir, si el otro jugador juega E2, que es el esfuerzo que le va a dar, igual a un medio, entonces yo prefiero jugar algo distinto a E1 igual a un medio. Eso es lo que quiere decir que tengan incentivo a desviarse. Por ejemplo, yo digo, no sé, ya, em, Raimundo va a esforzarse un medio, entonces yo prefiero jugar algo distinto a un medio. Yo como paz. ¿Y qué puedo jugar? No sé, voy a ver qué otro perfil de estrategia me va a dar una mayor utilidad si es que mi rival juega un medio. Ahora procedemos a verlo. Entonces, si, por ejemplo, mi rival juega E2 igual a un medio, y yo lo analizo en mi función de mejor respuesta, o sea, reemplazo cuando recuerdan que mi función de mejor respuesta estaba en función de 2, reemplazo el valor de 2 igual a un medio, me va a dar que ante, si yo sé que mi rival va a jugar un medio, mi mejor respuesta es jugar 5 sextos, es decir, esforzarme más en el estudio que mi rival. Y esto me va a entregar una utilidad mayor a que si mi rival juega un medio y yo juego un medio. Y esto ustedes lo pueden comprobar.
Y ahora pasamos a la parte C de la pregunta, en donde nos dicen, suponga ahora que el costo del tiempo de J1 es más alto, dado que le quiere dedicar más tiempo a su pareja. Entonces, ahora J1 está pololeando y su costo va a ser más alto. ¿Cómo se ve reflejado esto? Le vamos a poner uno más lambda, que va a significar que tiene un costo de oportunidad mayor al anterior, y la función del jugador 2 no va a cambiar. Entonces ahora nos piden graficar las nuevas funciones de mejor respuesta y explicar sin hacer cálculos cómo se compara el nuevo equilibrio de NAT con la solución encontrada en A. Entonces, para esto nosotros vamos a ver que vamos a volver a encontrar la función de mejor respuesta para el jugador 1 porque nuestra función de utilidad ha cambiado. Pero para el jugador 2 esta no ha cambiado, así que se mantiene igual. Entonces vamos viendo. Para el jugador 1 tenemos que encontrar el perfil de estrategias de E, que está entre 0 y 1, que nos maximiza la función de utilidad considerando este nuevo parámetro que es 1 más alfa. Entonces nosotros aplicamos nuestra condición de primer orden, que es decir, derivamos e igualamos. Lo derivamos con respecto a E1, nos va a quedar 1 más la derivada de lo de adentro. Después nos queda por la cadena por 3, ya no queda nada más por derivar en este caso. Después nos queda menos 1 más alfa, dado que estamos derivando este término. Y esto lo igualamos a 0 y por ende nuestra función de mejor respuesta es simplemente despejar el E1 y decimos E1 va a ser nuestra función de mejor respuesta en función de E2, que es un tercio de ¿qué? De 3 más 1 más alfa más E2 menos 1. Luego, luego de que encontramos nuestra función de mejor respuesta, que era lo primero que nos pedían, ¿recuerdan que nos decían? em, bueno, después decía, grafique las nuevas funciones de mejor respuesta. Para graficarlas debemos encontrarlas. Entonces ya tenemos la función de mejor respuesta del jugador 2, dado que su función de utilidad no cambia, y tenemos la función de mejor respuesta del jugador 1. Y ahora procedemos a graficarla. ¿Cómo lo graficamos? Simplemente tenemos que volver a poner, como yo les decía, voy a poner esto. Aquí va a ir eh, nuestra utilidad del jugador 1 y aquí va a ir la función de utilidad del jugador 2. Es que es el valor de 0, porque es la intersección, y acá 1, que es el valor máximo, el que puede ir su estrategia del E2 y E1. Y yo voy evaluando según la función que me dio, creo mi tabla y se va a ver de esta forma. Antes yo tenía, vamos a ver acá. Ya, antes yo tenía esta función de utilidad y ahora me dicen que va a haber un costo alfa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir va a ser que mi función de mejor respuesta en base a 2 se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estamos contrayendo dado que se encuentra un costo alfa eh, de estudiar. Sería como algo así. Quisiera hacer una recta más linda, pero no me sale. A ver. ¿Y esto cómo ustedes lo hacen? Simplemente agarran nuestro nuevo BR1 de E2 y van entregándole valores distintos a L2 considerando el criterio de 1 menos alfa. Y así se vería nuestra función de mejor respuesta. Ya, espero que esto se haya entendido. Lo pueden hacer ustedes y enviarme el correo y yo les voy a decir como, sí, mira, esto está bien graficado o no. Y más encima para los controles igual les va a servir saber graficar porque muchas veces entran ejercicios en los donde les piden graficar. Luego nos dicen, ya, después nos dicen discuta qué es lo que usted cree que está pasando. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, la función del jugador 1 cambió, dado que va a tener más costos, y esto va a hacer que
curva se desplace hacia la izquierda, es decir, la curva que yo tenía antes aquí, de mi best response igual a acá, se va a mover hacia acá. Va a hacer que se mueva, dado que voy a tener un costo porque estudiar me representa un mayor costo. Y esto se debe a que la utilidad de cada jugador no depende tan solo de la acción propia, sino de la acción de los rivales. Y esto lo hemos visto tanto en todos los juegos que han jugado, de inversión, del prisionero, el del dos tercios. Y dado que el jugador uno ya no va a ser tan esforzado porque tiene un costo mayor, el jugador 2 tiene conocimiento de esto, es decir, el jugador 2 sabe que el jugador uno no va a ser tan esforzado porque ahora está pololeando y no va a estudiar para llegar al 7 sino para llegar al 6 dado que él sabe que el jugador uno no va a llegar al 7 sino que va a llegar al 6 y cuando reajusten la escala van a hacer la nota máxima. Entonces, eh, algo que, algo que recalcar o destacar de este ejercicio es que si tenemos que trabajar con una función continua, nos va a ser muy útil escribir la función de utilidad, después aplicar la condición de optimalidad, que es derivar igual a cero, y de esta forma realizar la intersección de mejor respuesta para encontrar los equilibrios de Nash. ¿Qué más? Y finalmente escribir los equilibrios de Nash. Y esa ha sido toda la pregunta P1. Ahora voy a pausar el video para que no sea tan largo y tomar unos minutos de descanso en la voz. Ya hemos vuelto. Entonces aquí ahora vamos a ver la pregunta 2 que es de competencia de Cournot, y la C nos dice cantidades. Entonces démosle. Vamos a que no se nos acabe la energía. Entonces nos dicen que existen tres firmas en el mercado, la firma A, la firma B y la firma C. Cada una va a tomar decisiones de cantidad sobre su firma que van a afectar el precio. Y por lo ende van a ser una competencia imperfecta. Entonces, nos dan la demanda inversa, que es el precio menos 15 menos la cantidad de mercado. Cada firma decide cuánto producir y nos entregan los costos marginales de cada firma. Entonces, es MC de A es igual a 1, MC de B es igual a 2 y MC de C es igual a 3. ¿Qué significa este costo marginal? Bueno, si ustedes, MC es marginal cost. Si ustedes lo integran, van a darle el costo que no es marginal de cada una de las firmas. Y al integrarlo nos va a dar que el costo es 1 por QA más, o sea, el de la firma debe ser 2 por QB y el de la firma C va a ser 3 por C. Y de esta forma nosotros sabemos que los costos son constantes a la cantidad. Pero en este caso, en este ejercicio, véanlo por ahí. Entonces, te nos piden después encontrar el precio de equilibrio y las utilidades de las firmas. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la competencia de Bertrand. Tenemos el juego, que son tres firmas, ABC. Las firmas van a elegir cantidades, las cantidades son QI en los reales positivos. Y además tenemos una demanda que nos da la cantidad que es A menos Q, y Q está dado por la componente de cantidades de cada firma. Después nos dice que las competencias imperfectas, las firmas deciden sobre sus cantidades y esto afecta el precio, y que los costos marginales serán constantes, entonces nosotros sabemos que los costos van a ser de esta forma. Porque nosotros si integramos nos da el valor de C por Q sub I. Y de esta forma nosotros sabemos que la utilidad de cada firma va a estar dada por el precio de mercado, por la cantidad que está produciendo, menos el costo de la firma. Que en este caso sería integrar el costo marginal y nos queda CI por Q sub I. De esta forma, si nosotros reemplazamos el precio, que es lo que nos dan, recuerden que el precio está dado, nos dicen que el precio es 15 menos Q, y Q es cada cantidad de cada firma, la sumatoria, sería 15, paréntesis 15 menos Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Aquí estoy trabajando con 1, 2 y 3, pero claramente es A, B y C. O quizás no es claramente, pero se me chispótico. Aquí debería ser A, B y C. Bueno,
Después nosotros decimos, ya tenemos la parte de la primera parte, que sabemos que el precio es tanto por enunciado, y esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de cada firma menos el costo marginal de cada firma. Y procedemos a hacer la maximización o bien la CPO de cada una de estas firmas. Yo aquí lo estoy haciendo genérico para que quede más claro de cómo se ve la condición de primer orden y después simplemente cambio las letras. Como si ustedes se fijan acá dije, bueno, si yo hago esto en función de la firma Q sub I, me va a quedar de esta forma. Y de esta forma, si reemplazo ahora, bueno, para Q sub I va a ser 15 menos Q sub J menos Q sub K menos CI partido en 2. Y entonces para cada firma en particular, que eran las A, B y C o las 1, 2 y 3, simplemente voy variando estos subíndices y me quedaría de esta forma. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, ahora lo que yo sé es que vamos a intersectar esto para encontrar el equilibrio en H, que de esto se trata el auxiliar, intersección de mejor respuesta. Y en este caso lo que yo hice fue sumar todos los precios, o sea, todas las cantidades para encontrar la cantidad de mercado, que sería QA más QB más QC, y esto me da 3 por 15 menos 2 veces QA más QB más QC, menos 6 dividido en 2. Y de esta forma, si nosotros ahora, como eh, lo pasamos este valor de acá hacia la izquierda, nos va a quedar que QA más QB más QC es 39 cuartos. Reemplazando, nos vamos reemplazando en el valor del precio. Si ustedes se acuerdan, teníamos una variable para el precio. Nos va a determinar que el precio es 21 cuartos. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, eh, podemos hacer bien usar Symbolab para chequear las respuestas de forma de que estamos con internet, pero en el control lo que vamos a hacer va a ser graficar cada función de mejor respuesta como lo encontramos anteriormente y de esta forma vamos a encontrar el precio que estamos buscando. Ya, entonces, esto nos va a entregar que QA va a ser 17 cuartos, QB va a ser 13 cuartos y QC es 9 cuartos. ¿Cómo se obtiene? Nosotros tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas y por ende podemos resolver el problema. ¿Cuáles serían nuestras ecuaciones? Las cantidades solicitadas por cada firma QA, QB y QC y las tres incógnitas son las cantidades de las firmas. Ya reemplazando esta cantidad y con el valor del precio, nosotros podemos determinar la utilidad para cada firma. Y esto lo hacemos reemplazando la función, o sea, reemplazando en la ecuación que les puse en el resumen, que sea para Cournot. Vamos a buscarla. Auxiliar 2, este sería el enunciado. Si ustedes se fijan, al final de acá nos dicen cuáles son, bueno, igual están anotadas anteriormente. Sería esta de acá. El precio de mercado por la cantidad que solicita menos el costo marginal de la firma. Y de esta forma tenemos la utilidad para A, para B y para C. Ya, vamos a hacer una pausa nuevamente y continuamos con la P3. Ya. Algo que me gustaría aclarar es cómo llegamos a este P asterisco. Cuando nosotros logramos obtener la cantidad del mercado, que es la suma de cada cantidad de cada firma, en este caso QA más QB más QC, nosotros obtenemos que el valor del mercado, la cantidad que se va a producir, van a ser 39 cuartos. Y por ende, también nosotros, o sea, por otro lado, nosotros teníamos que el precio ya estaba dado y nos daban, o sea, está dado por la demanda inversa, que es precio igual a 15 menos Q. O sea, aquí nosotros simplemente reemplazamos el precio va a ser igual a 15 menos 39 cuartos. Y de esta forma nosotros tenemos que el precio óptimo va a ser igual a 21 cuartos. Espero que se haya entendido esa parte.
Y después con este precio lo que nosotros hacíamos era simplemente dejar como, como teníamos para cada una de las firmas, ¿se acuerdan que lo teníamos acá despejado para QA más QB más QC? Lo que hacíamos era que nosotros sabemos que el precio es igual a 15 menos Q, ¿cierto? Y también nosotros sabemos que el precio óptimo son 21 cuartos, ¿cierto? 21 cuartos es igual a 15 menos Q. Ahí. Pero, ¿de qué está compuesto este Q? Este Q se compone de QA más QB más QC, ¿cierto? Entonces sabemos que 21 cuartos va a ser igual a 15 menos QA más QB más QC. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para reducirnos el sistema de ecuaciones? Es que cada vez que nosotros tengamos, en este caso QB y QC, vamos a formar este término de acá, que ustedes están viendo, que sería este término de acá, para cada una de estas ecuaciones, y vamos a reemplazar por el valor que nos entrega. Entonces, en el primer ejercicio, nosotros tenemos acá que formar, o sea, para la primera ecuación, vamos a numerarlas. Esta va a ser la ecuación número 1, esta la 2 y esta la 3. Para la ecuación 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar a desarrollar esto más 21 cuartos y vamos a formar los primeros términos que nos entregaba, que serían 15 menos QB menos QC más QA, o sea, menos QA también. Y llevamos el QA hacia el otro lado, dado que solamente queremos el 15 menos QB menos QC, y de esta forma nos quedaría 21 cuartos menos QA, o sea, más QA, en este caso se va a poner más QA, igual a 15 menos QB menos QC. Se ve lo que estamos formando, ¿cierto? Que em, sería esta parte de acá. Nosotros queremos formar esta parte de la ecuación y ya la formamos. Entonces ahora todo nos va a quedar en función de QA y de esta forma, de la ecuación 1, vamos a poder sacar, ¿qué cosa? QA va a ser igual a 21 cuartos más QA menos 1 y todo esto va a estar dividido en 2. Y ahí ustedes pueden ver que todo queda en función de QA y por ende puedo encontrar un valor, una expresión para QA. En este caso, si nosotros lo vamos a resolver, serían 2QA es igual a 17 cuartos más QA. Y ahora llevo el QA restando hacia el otro lado y nos va a quedar que QA va a ser igual a 17 cuartos. Y de esta forma voy a obtener para cada una de las ecuaciones, hago lo mismo, tengo para la ecuación 1, después para la ecuación 2, ¿qué debo hacer? Formar esta otra ecuación. Debo formar este otro término, que sería 15 menos QA menos QC. Entonces, ¿cómo lo hago? Vuelvo a la parte de arriba, me devuelvo un paso, y yo sé que tengo 21 cuartos, es igual a 15 menos QB menos QC y menos QA. Entonces ahora iba a querer simplemente decir que 21 cuartos menos, o sea, más QB, un cuarto, me falta el cuarto, más QB es igual a 15 menos QA menos QC, ¿cierto? Estoy sacando esta parte de acá. Me centro en esta ecuación y voy formando lo que yo desee en cada una de las ecuaciones, tanto la 1, ¿a qué me refiero con 1? A la ecuación de acá.
Pero ahora estamos en la ecuación 2. ¿No puedo borrar esto? No, no puedo. Pero se entiende lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Ya. Y después que ustedes obtienen todos los Q y saben el precio, simplemente se van a reemplazar para cada una de las funciones el valor y así obtienen la función de utilidad para cada una de las empresas. Y eso fue lo que hicimos prácticamente. Espero que se haya entendido. Y ahora pasemos a la pregunta 3 de qué es competencia de Bertrand. Competencia de Bertrand o Bertrand, ¿qué nos diría que es de precios? Entonces, em, en competencia de precios, lo que vamos a hacer es que vamos a tener demanda. La gente va a demandar uno o no va a demandar si P, el precio que yo voy a poner de este bien, es menor o igual a mi valorización. ¿Por qué? Porque yo no voy a demandar algo si es que el precio está más allá de lo que yo lo valoro. Luego, ¿qué es lo que va a suceder? Em, oh, disculpen, se me atoró el audífono. Dame un momento. Ya, ahora sí. Entonces, aparte de la demanda, ¿qué otra componente nosotros tenemos dentro de la competencia de precios? Son la cantidad de firmas. Entonces, aquí asumimos si tenemos dos firmas, cada una tiene un costo marginal, con C mayor o igual a C, y esto va a ser menor o igual a mi valoración. ¿Qué más? Vamos a tener que estas firmas van a competir en precio, por eso es competencia de Bertrand, que es de precio, y que las firmas van a decir simultáneamente el precio P1 o el precio P2. La firma que elija el menor precio va a servir toda la demanda y en caso de empate, esto va a depender del ejercicio. En la mayoría de los casos se reparte el mercado, es decir, como mitad y mitad se reparte la demanda. Y esto sería la competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque el precio no es dado, sino que las firmas deciden sobre él. Esa sería que estaría contestando la última pregunta. Ya. ¿Qué más? Em, vamos acá a simular jugadores, dos acciones, todos los reales positivos. Tenemos la utilidad que va a estar dada por el precio, por la cantidad que solicita, menos el costo total, que está compuesto en este caso, asumiendo que es un costo constante, puede variar, que sería el costo marginal por la cantidad. Y ahora tenemos aquí un modelamiento de cómo sería la función de utilidad, que sería el precio menos el costo si yo tengo el mínimo entre la valoración y el precio de los rivales. Entonces, si mi precio es el mínimo entre lo que valoran los rivales y el precio que tienen, o sea, entre lo que valoran la gente que demanda y el precio de mis rivales, va a ser el precio menos el costo dividido a la mitad, porque se van a repartir esta demanda mitad y mitad. Esto va a depender del ejercicio. Si mi precio va a ser igual al precio de los rivales y además la valorización está por encima de este precio. Es decir, los demandantes, ya, yo estoy vendiendo un iPhone. Mi rival lo va a vender al mismo precio y este precio está más barato de lo que ellos valoran. Entonces, si yo vendo este iPhone a 700.000 pesos y ellos lo valoran a 1 millón, me van a comprar, pero si mi rival lo vende al mismo precio, nos vamos a repartir la demanda. O sea, yo no voy a tener toda la demanda, sino que voy a tener solamente la mitad. Y esto en muchos ejercicios cambia, va a depender del enunciado. Así que ojo, aquí estamos modelando el juego anterior, que decía como, no, si están empatados, se reparten a la mitad. Y cuando mi precio sea mayor o igual a la valorización o no tenga el menor precio en el mercado, ¿qué va a suceder? Voy a tener una demanda de cero. No van a demandar mi producto. Ya. Entonces pasemos ahora a el ejercicio. Ah, no. Antes de pasar al ejercicio, vamos a ver la paradoja de Bertrand, que es la que ustedes vieron en clases, en donde aún no sabemos que este es un modelo de competencia imperfecta porque no estamos decidiendo sobre, o sea, porque estamos decidiendo sobre el precio y en competencia perfecta el precio es dado, las firmas se van a comportar como
competencia perfecta y van a obtener una utilidad de cero. Y esta es la paradoja que se tiene, dado que si los dejamos competir en precios, se tendería a competir en forma perfecta. Entonces, aquí está una pequeña demostración. Si nosotros fijamos un precio menor al precio rival, entonces la firma I, que soy yo, ganó más subiendo un poco el precio. Es decir, si yo subo este PI más un epsilon, que aún así me asegura de que sea menor a PI, yo voy a ganar más, porque voy a capturar toda la demanda. Entonces, nos ponemos en el otro caso. ¿Qué pasa si el costo, yo pongo un precio y el precio rival sea mayor al costo? Entonces, ¿qué va a suceder? La firma I va a ganar más fijando un precio que sea un poco menor al precio rival. ¿Por qué? Porque así voy a capturar toda la demanda y aún así voy a cumplir con la condición de que mi precio sea mayor al costo. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a decir, bueno, si yo me voy a llevar, en este caso, como eran iguales, yo me llevaba la mitad, ¿cierto? Me llevaba PI menos el costo, partido en dos, pero si yo pongo un precio de PI menos epsilon, me llevo toda la demanda, sería 1 por PI menos epsilon menos el costo, que me cuesta C. Y en cambio, si el precio el precio son iguales, pero el costo es mayor, entonces, ¿qué pasa? La firma I gana más fijando precio igual a costo. Porque en estos casos, si nosotros fijamos un precio menor al costo, estaríamos recibiendo utilidades negativas. Entonces, ¿qué es lo que es más razonable que pueda hacer la firma I? Es poner un precio igual al costo. Entonces, si nosotros vamos viendo, aquí estamos disminuyendo un poco el precio y aquí también subiendo un poco el precio, vamos a llegar al punto en que el único candidato al equilibrio de Nats es poner un precio igual al costo. Y así es como se muestran estos ejercicios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para demostrar cuál es el equilibrio de Nash? Nos vamos a ir poniendo en todos los casos y vamos a ir analizando qué es lo que les conviene hacer. En este caso, cuando la firma PI es menor que P menos I, lo que debe hacer es subir un poco el precio. O sea, firma I debe subir, aumentar. Cuando tienen el mismo precio y es mayor al costo, ¿cómo vamos a ganar? Nosotros vamos a ganar más fijando un precio menor. Entonces, hasta ahora lo que estamos haciendo es acercarnos a API y al mismo tiempo disminuyendo el precio, disminuyendo el precio que vamos a fijar, un epsilon. ¿Hasta qué punto lo disminuimos? Hasta que el punto sea el costo marginal. ¿Y esto por qué? Porque si lo disminuimos más allá del costo marginal, lo que va a suceder es que vamos a tener utilidades negativas. Y así se consigue el equilibrio de Nash. Entonces, si P1 es C y P2 es C, ¿esto sería un equilibrio? ¿Cuáles serían sus beneficios para cada uno de ellos? Sería cero. ¿Qué beneficio va a obtener si firma uno baja su precio? Ninguno, va a ser negativo, no lo va a querer hacer. ¿Qué beneficio va a obtener si la firma uno sube su precio? Bueno, si la firma uno sube su precio, va a obtener cero, porque nadie les va a querer demandar, nadie les va a demandar y por ende su demanda va a ser cero. Entonces, ninguna firma puede mejorar su beneficio cambiando de precio. Y eso es que ninguno de los dos tiene incentivos para desviarse. Y aquí llegamos a la cápsula o la PPT del profesor, que no lo ha actualizado, pero sería el 2023 de Bertrand, que es la paradoja que él en clase. Entonces ahora vayamos con el ejercicio. Hay dos firmas, tenemos Hals, bueno, esta es una, y la iglesia, esto está sacado de un capítulo de Malcolm. Ambos producen el mismo producto, o sea, tenemos bienes homogéneos, y nos entregan la función de costos de Hals y la función de costos de la iglesia. En este caso, si ustedes se ven, la función de costos de Hals no es eh, lineal al costo marginal, sino que este es el costo total. Si ustedes lo derivan, va a quedar 2 por QH, ¿cierto? Que ese sería el costo marginal. En cambio, el costo de la iglesia sí es lineal al costo marginal porque si ustedes lo derivan, les va a quedar una constante. Y esto era lo que yo les decía, que tengan mucho ojo de qué ejercicio estén viendo. En este caso,
tenemos que distintos costos totales para cada uno y los costos marginales se sacan derivando. Después le dan la función de la demanda inversa, que es como para entregarles cómo se modela el precio. Y en este caso, aunque les pongan una Q pequeñita, ustedes sepan que este Q es la cantidad total de mercado. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dicen, considera el caso donde las firmas compiten en precios, es decir, están compitiendo a lo per tran, pero pueden ofrecer solo números naturales. Entonces, esto es muy común del profesor que pone como números naturales, números enteros, como para complejizar un poco el ejercicio. Y dice, supongamos que, o facilitar más el ejercicio, porque a veces ayuda harto trabajar con números naturales. A mí me gusta mucho más trabajar con naturales que con racionales. Entonces, suponemos que si las firmas cobran el mismo precio, todos los consumidores compran en Halcyon y nadie compra en la iglesia. Nuevamente está cambiando nuestro enunciado a el que yo les mostré anteriormente, pero era lo que yo les decía. Aquí les dicen que si las dos firmas, ponte tú, Hals y la iglesia ponen un precio de 3, van a hacer que todos compren a Hals porque es mucho más amable y nadie le va a comprar a la iglesia. También saben que las firmas deben satisfacer toda la demanda que reciben y les piden encontrar todos los equilibrios de esta competencia. Y puede ser que haya un solo equilibrio o múltiples equilibrios. Les piden a ustedes encontrarlos todos. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes plantean las utilidades para los casos de la firma A y B, en este caso firma Halson Sons y firma Iglesia, en función del precio. Entonces, cuando el precio son igual, ¿qué va a hacer la gente? Le va a comprar todo a Halsenson. Por eso el precio va a ser el precio de Hals por la cantidad en función del precio de Hals menos el costo total de Hals. Y esto está en función de la cantidad eh, de Hals, ¿sí? La cantidad ante el precio. Y esto es lo que quiere decir. Bueno, aquí simplemente estamos escribiendo cómo se vería. Cuando el precio de la iglesia es menor, toda la gente le va a comprar a la iglesia. Entonces la utilidad de Hals en este caso va a ser cero. Y cuando el precio de la iglesia es mayor al precio de Hals, nuevamente todos le compran a Hals. ¿Y cómo se vería? Si nosotros reemplazamos la función inversa que nos dan en un inicio, nos dicen P es igual a 50 menos Q, ¿cierto? Fíjense en esta parte de acá, que es la demanda inversa. Entonces aquí nosotros reemplazamos el P, o sea, el Q, y nosotros sabemos que el Q es 50 menos pH. Entonces, cada vez que encontremos un Q, reemplacemos por 50 menos pH. Y además, si nosotros sabemos cuál es la función de, de costos totales, la reemplazamos también acá abajo. Como nosotros sabemos que todos les van a comprar a Halcyon, nuevamente el costo total sería 50 menos pH al cuadrado, porque es la cantidad al cuadrado. Bueno, y ahora que tenemos la función de utilidad, la reordenamos porque aquí está como al cuadrado, podemos reordenar un poco los términos y nos queda de la siguiente forma. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, nosotros podemos despejar. Y si despejamos, vamos a obtener que de lo que teníamos antes, vamos juntando términos, nos queda 2pH menos 50 por 50 menos pH. Luego, para que esta utilidad sea mayor o igual a 0, ¿qué debemos imponer? Que o este término es 0, o sea, o que este término sea mayor o igual a 0, o que este término sea mayor o igual a 0. De esta forma, vamos a obtener utilidades positivas. Y así obtenemos una restricción para que la utilidad sea mayor o igual a 0 sobre el precio de Hals. Y esto nos dice que acá teníamos el límite inferior y de acá sacamos el límite superior. Y de esta forma nosotros acotamos por ambos lados y nos queda que el precio de Hals debe estar entre 25 y 50. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos la competencia en precio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a tener como este rango y vamos a ir poniéndolos caso a caso. Entonces, si el precio es 25, ¿qué va a querer hacer HAL? Va a obtener beneficios positivos vendiendo toda la demanda, ¿cierto? Entonces, la iglesia puede poner un precio mayor o igual a 25 eh, y de esta forma ambos van a satisfacer toda la demanda. La iglesia también puede fijar un precio de 24 y si
fija un precio de 24, todos le van a comprar a la iglesia y Hals va a quedar con cero. Por lo que la iglesia podría fijar entre qué valores eh, el precio, entre 20, que es su costo marginal, si ustedes se fijan era, vamos para acá, el costo marginal de la iglesia estaba dado por 20 por QI, que es la cantidad que le demandan a la iglesia. Si la iglesia pone un precio que sea menor al precio de Hals, toda la gente, o sea, toda la demanda, mi universo igual a 1, se va a ir a demandarle a la iglesia. Entonces sería 20 por 1. Y por ende, la iglesia puede poner un precio de 20 a 24, porque sabe que si pone un precio de 24, todos les van a demandar a ellos. En cambio, Halcyon llega hasta máximo 25, recuerden, porque ahí deja de tener utilidades positivas, que lo sacamos de acá. Entonces, volviendo al escenario, si el precio o sea, la iglesia puede fijar un precio entre 20, que es el costo marginal, y 24, y de esta forma se llevaría toda la demanda y tendría utilidades positivas. Entonces, el equilibrio de Nash que podemos encontrar a priori sería que Hals ponga un precio de 25 y la iglesia ponga un precio de 24, y esto va a maximizar la utilidad dado lo que juega el otro, porque si el precio de la iglesia es 24, me va a llevar todas mis utilidades y además voy a optar en mi máximo. Ahora, si bien con pH menor o igual a 25, Halcyon tiene utilidades negativas, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo seguir bajando el precio dado que voy a tener utilidades de cero. ¿Por qué? Porque van a seguir comprando a la iglesia. Entonces, ¿hasta qué precios puedo imponer sin perder mis utilidades? Van a ser todos los números siguientes que sean 20, 21, 22, 23 y 24, y que yo sepa que la iglesia va a ofertar uno menos. Y de esta forma yo no voy a perder utilidades como Hals, porque sé que todos les van a comprar a la iglesia y va a tener un precio de 20. Es como un juego de yo pienso que tú piensas que vas a poner este valor, entonces yo pienso que vas a hacer esto y es como un enredo, pero si ustedes se fijan, voy a poner con esto. Si la iglesia pone un precio de 20, ¿a dónde se va a repartir todo mi universo? Se va a repartir hacia la iglesia. Aunque yo ponga un precio de 21 y tenga utilidades negativas, porque mi costo marginal era otro, si yo pongo un precio de 22 y la iglesia uno de 21, la demanda toda se reparte hacia la iglesia nuevamente. Y por ende no voy a tener pérdidas, sino que voy a tener una utilidad de cero. Y en este caso igual, y en este también, y en este también. Entonces, todo esto serían mis equilibrios de Nash, en donde yo no tengo incentivo a desviarme cuando estoy parada en ello. Y aquí una anotación en donde dice Hals no bajará de 21, porque si lo hace, ahí vamos a tener utilidades negativas. Si baja a 20, por ejemplo, va a tener que compartir, no, ni siquiera, toda la demanda va a irse a Hals y va a tener utilidades negativas. Y eso no le conviene. Le conviene tener una utilidad de cero para todos estos casos, y en el caso de 25 y 24 también, porque todos van a preferir a la iglesia. Ya, ahora descanso, pasamos a la P4 y finalmente a la P5. Ya, mi gente, volvimos con todas las pilas puestas. Entonces ahora vamos con la P4, que es el control primavera 2022. Dice así: un país lejano existe un monopolio de chocolate de la firma A. El gobierno decide romper este monopolio abriendo una empresa pública de chocolate para bajar el precio. Es decir, su objetivo de esto es bajar el precio. Si nosotros incrementamos la oferta, tenemos la misma demanda, lo que hacemos es contraer la curva de oferta y por ende el precio va a bajar. Entonces la firma A es la empresa privada y la firma D es la empresa pública. La demanda del mercado es Q igual a 100 menos P, es decir, que este Q es QA más QB. El costo de cada empresa I es igual a CI cuadrado. Entonces, este es el costo total. El costo marginal sería derivar esto. El gobierno impone un precio obligatorio que sería P' mayor a cero, y tomando este precio, la firma A decide qué cantidad producir. O sea, tomando este precio, firma A decide qué cantidad producir para maximizar su beneficio.
pero la producción Q de la firma A no va a satisfacer toda la demanda. Ojo ahí. Y aquí es donde entra la firma B. Entonces, si yo digo ya, entonces la firma B me voy a comprometer con la cantidad QB necesaria para satisfacer el resto. Se destacó mal. Entonces, firma B, como es una empresa pública, no actúa para maximizar su beneficio, pero por ley no puede tener pérdidas. Entonces, aquí tendríamos una restricción sobre no tener pérdidas, que sería como tener utilidades positivas. Y el gobierno quiere anunciar el mínimo precio P posible. Entonces, describe el problema de optimización. Nos pasamos como a un curso de Opti. Y la parte B es qué precio P óptimo debe asignar el gobierno. Políticas públicas. Entonces, el problema de optimización es encontrar el mínimo P obligatorio de mercado. O sea, ahí tenemos nuestra función objetivo. Ahora, al ser una empresa pública, no puede tener pérdidas, ¿cierto? Esta va a ser una restricción al problema, junto a la restricción de producción, porque nosotros necesitamos satisfacer toda la demanda. Nos comprometimos, es que dijimos como, no, nosotros como empresa pública vamos a, todo lo que no produzca la firma A, lo vamos a producir nosotros. Entonces, si nosotros no llegamos a tener el suficiente chocolate, la gente se va a poner muy triste. Entonces, tenemos que definir función objetivo, minimizar el precio. Restricciones, una, que tenemos que tener utilidades positivas como firma B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer nuestra función de utilidad a un precio dado, que sería el P óptimo, por la cantidad de B menos el, el costo total en función de la cantidad de B, que esto sea mayor o igual a cero. Y la otra, bueno, y aquí reemplacé cuál era el costo total, que ya me lo daban, y la otra era la restricción de producción, que es que a como a toda la cantidad que toda la cantidad que me demanden, dado un precio dado, yo le debo restar la cantidad de A y la debo suplir como buena firma B. Entonces, sabía yo que en algún lado me dijeron que la cantidad de mercado, o sea, la demanda de mercado, era 100 menos P, ¿cierto? Entonces yo sé a priori que el mercado me está pidiendo 100 menos P y yo le voy a restar lo que me puede producir la firma A y el resto yo como buena firma B lo voy a poner. Y así armo la otra restricción. Y finalmente tengo que poner la naturaleza de las variables en donde el precio óptimo debe ser mayor a cero. Y ahí ustedes también pueden poner otras, como decir, como no, las cantidades también, pero eso lo entiendo. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que nos entrega el problema? Sería que el costo de cada empresa ya está dado, la demanda también estaba dada y que cada producción, que esto lo dejé acá, que fue lo que les dije antes, que la producción de la firma A y la firma B son mayores o iguales a cero. Es decir, sí o sí debe existir una producción para la firma B. No puedo decir, ya, voy a crear la firma B, pero va a producir cero porque todo lo va a producir la firma A. Entonces, ahora lo formulamos, que era solamente describir el problema de optimización y de esta forma nos quedaría nuestro problema. Entonces, minimizar el precio que debe poner la firma B, sujeto a que esta sería la restricción para satisfacer toda la demanda del mercado. Y además yo tengo que, bueno, aquí también está escrito como qué significa el Q, eh, qué significa el precio, como la utilidad de la firma A es aquella que maximiza la función de utilidad. Y también yo sé que el precio por la cantidad de B menos el costo debe ser mayor a cero porque tenía que tener utilidades positivas y que este precio debe ser mayor o igual a cero. Entonces son todas las restricciones que comentamos anteriormente. Entonces para la parte B nos piden qué precio P' debe anunciar el gobierno. Ahora, ¿qué debemos hacer en este caso? Simplemente resolver el problema, condición de optimalidad, y lo que hacemos es, esto puede desarrollarse como un problema de Cournot, es decir, decisión en cantidades, con un precio dado. Eso es como, es, aquí estamos viendo cuántas cantidades vamos a producir, dado un precio de una firma que está, dado que se está anunciando un precio públicamente.
Entonces la firma lo que hace es tomar este precio obligatorio que está impuesto por el gobierno y decide qué cantidad producir para maximizar su beneficio. Y este sería un problema de Cournot con un precio dado. Y lo que hace esta firma es lo siguiente. Dado este P dado, va a maximizar su función de utilidad, que sería precio por la cantidad de A, que es lo que produce, menos esta cantidad al cuadrado, que es su costo total. Escribimos la condición de primer orden y maximizamos sobre las cantidades. Y en este caso nos quedaría que la cantidad que puede producir esta firma va a ser el precio dado sobre 2. Entonces, ¿qué hace ahora? Entonces, ¿qué precio anuncia el gobierno? Bueno, dado que la firma A no satisface toda la demanda, la firma B se compromete a producir la cantidad para satisfacer el resto. Es decir, todo lo que no podía, toda la demanda que era 100 menos P dado, menos QA, lo va a satisfacer QB. ¿Y cuánto nos dio este QA? Bueno, nos había dado que era P óptimo medios, y de esta forma QB debe producir la siguiente, o sea, debe producir 100 menos P medios. Entonces, también debemos plantear que la restricción sea no negativa y ahora lo que podemos hacer es simplemente reemplazar el valor de la cantidad óptima que está acá, ¿sí? O sea, aquí ustedes pueden poner 100 menos P medios para simplificarse este término. Y ahora simplemente van resolviendo porque van reemplazando el QB. Aquí quedaría este término de acá. Si ustedes se fijan, todo esto es QB por el precio, el precio óptimo menos QB. Ahí estamos reemplazando el QB. Y todo esto sea mayor o igual a 0. Ya. Y van resolviendo y de esta forma, agrupando términos, como acá les dije que esto quedaba menos P medios, eh, no queda menos P medios, menos 3 P medios, van a llegar a la condición sobre la utilidad de P. Entonces, para que esto sea verdad, yo voy a tener dos puntos, ¿cierto? En esta, la menor utilidad posible, porque nosotros no somos, o sea, queremos el mínimo P, ¿cierto? Queremos el mínimo P. Minimizar el precio que vamos a poner, ¿cierto? Esa era nuestra función objetivo. Entonces, el mínimo va a estar dado en la condición de igualdad. Y de esta forma, nosotros vamos a encontrar dos valores para P. De este lado vamos a tener que 100 menos 3 P medios sea igual a 0. Y de este otro lado vamos a tener que 5 P medios menos 100 sea igual a 0. Y así vamos a tener dos soluciones posibles, que va a ser P1 igual a 200 partido en 3 y el otro P posible sea igual a 40. Y de acá nosotros vamos a tener que sacar el mínimo de ambos. De esta forma yo me voy a asegurar que voy a obtener el mínimo precio obligatorio a la cual deban vender ambas firmas. Y dado que el gobierno desea minimizar el precio de P, satisfaciendo la demanda de la firma A, el precio que debe imponer es de P' igual a 40. Y ese fue el ejercicio del control. Era un ejercicio de Cournot con precios dados. Ya. Y por último, y para hacerla muy corta, vamos a hacer el ejercicio 5, que es de cómo se hace una matriz de pagos cuando hay tres jugadores. Entonces, cada sábado, Pedro, Juan y Diego deciden simultáneamente si ir al club a jugar tenis o quedarse durmiendo. Es decir, tienen dos estrategias: tenis, que es C, o dormir, que es D. Quedarse durmiendo da un pago seguro e igual a 0. Es como no invertir. O sea, sí, pero invertir igual les da un pago de 1. Pero ya, quedarse durmiendo da un pago seguro e igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener un pago seguro e igual a 0. E ir al club de tenis tiene un costo igual a C. Los beneficios de jugar un partido de tenis son iguales a 1. Entonces, aquí van a tener un beneficio de 1. Si un solo jugador va al club, entonces no puede jugar y su pago es igual a menos C. O sea, va a ser igual a menos C, sin el A.
Entonces va a tener un costo. Si solo dos jugadores van al club de tenis, entonces cada uno tendrá un pago igual a uno menos C, el beneficio que le otorga, que es uno menos el costo. Y si los tres jugadores van al club, entonces se decide aleatoriamente quiénes jugarán, de modo que el pago de cada uno de de los tres jugadores es 2 tercios menos C. Ya. Ahora dice, muestra que si C es mayor a uno, entonces cada jugador tiene una estrategia estrictamente dominada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simular matrices de pago y como son tres jugadores, vamos a ver cómo se hace cuando son tres jugadores, que se puede ampliar después quizás para cuatro, pero ya, máximo tres. Muestre que si C es mayor a uno, entonces cada jugador tiene una estrategia estrictamente dominada. Entonces, ¿cómo vemos el juego? Lo vemos de la siguiente manera. Tenemos a Pedro, tenemos a Juan, jugador uno, jugador 2, y vamos a tener dos casos con el jugador Diego. Diego va a hacer que juguemos C en esta matriz y Diego cuando juega D. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos dos matrices considerando los pagos de cada jugador y hacemos dos tablas porque puede jugar C o puede jugar D, Diego. Entonces, cuando Pedro juega C y Juan juega C y Diego juega C, los tres fueron al club de tenis, entonces cada jugador obtenía un pago de 2 tercios menos C. Ahora, cuando Pedro juega C, va al club de tenis, Juan no va y Diego va, quienes tienen un beneficio son aquellos que van y lo único que resta es el costo. Entonces, Pedro obtiene un pago de 1 menos C, Juan tiene un pago de 0, por eso está en la coordenada, o sea, después de la coma va el jugador 2, y cuando ponemos después de la coma iría el pago del jugador 3. Entonces él va a tener un pago de 1 menos C porque sí va a jugar tenis. Ahora, cuando Pedro juega D, o sea, se queda dormido, y Juan juega C, o sea, va al club de tenis, y Diego juega C, aquí quienes obtienen un pago, un beneficio menos el costo sería Juan y Diego. ¿Se entiende? Y lo hacemos igual en el caso de la otra matriz. Sería como en este caso, Pedro va al club, Juan va al club y Diego dice, no, yo voy a dormir. Entonces en este caso, solamente Pedro y Juan obtienen un pago de 1 menos C. Cuando Pedro va al club, pero Juan se queda dormido y Diego se queda dormido, Pedro no tiene con quién jugar y se queda solo, por ende tiene un costo. Y ambos, los otros tienen un pago seguro de 0. Y de esta forma se construye la matriz. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Cuando pongan, van a hacer como las matrices, como todas las estrategias que pueda jugar el tercer jugador, y los pagos van a ser J1, después el J2, o sea, va a ser la utilidad de J1, eso van a ser los pagos, después va a ser la utilidad del jugador 2, y después va a ser la utilidad del jugador 3. Y eso van a ser los pagos, que es lo que estamos definiendo ahora. Entonces, nos dice, veamos para Pedro, que es el de letras azules, para cualquier combinación de estrategias, o sea, puede ser cuando Juan juega C, cuando Juan juega D, cuando Diego juega C o cuando Diego juega D, vemos que eh, siempre va a preferir la estrategia D, siempre va a preferir dormir. Veamos si es cierto. Entonces, cuando Diego juega C, fijamos esta estrategia, y Juan juega C, ¿qué es lo que prefiere hacer Pedro? Pedro prefiere 2 tercios menos C o 0. Sabiendo que C es mayor a 1, nosotros vamos a preferir en este caso dormir. Ahora, cuando Diego juega C y Juan juega a dormir, ¿qué es lo que va a preferir Pedro? ¿C o D? Si sabemos que C es mayor a 1, o sea, este valor va a ser menor que 0, vamos a preferir dormir porque entrega un pago mayor que jugar C, que sería ir al club del tenis. Entonces, para esta combinación, siempre va a preferir Pedro D. Ahora, ¿qué pasa cuando Diego cambia y ahora juega D? Cuando Diego juega D y Juan juega C, ¿qué va a preferir Pedro? ¿Ir al club o dormir? Bueno, ir al club le va a reportar 1 menos C, que es menor a 0, y dormir le va a reportar un pago seguro e igual a 0. Y por ende va a preferir dormir. Y cuando Diego juega D y Juan juega D, o sea, ambos duermen, ¿qué prefiere Pedro? Ir al club y perder, o sea, menos C, algo menor a -1, o sea, mayor a -1, o jugar D. Claramente va a preferir jugar D. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice acá? Para cualquier combinación de estrategias que juegue el resto de los jugadores, siempre prefiere la estrategia D. Por lo tanto, dormir es una estrategia dominante que domina a ir al club
Y dado que el juego es simétrico, se tiene lo mismo para el resto de los jugadores. Y esta es la famosa conclusión que nosotros siempre hacemos cuando un juego es simétrico. Como decimos, ya, analizamos para este jugador y dado que es simétrico, se tiene para todos los otros jugadores. Ahora, suponga que C está entre 2 y 2 tercios y 1. Muestre que en cualquier equilibrio de Natch, el número de jugadores que va al club es igual a 0 o 2. Y encuentre todos los equilibrios de Natch del juego. Entonces aquí lo que hacemos es analizar los pagos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos viendo em, en cada caso cuáles son los pagos de los jugadores, como cuáles son las preferencias, que sería la intersección de mejor respuesta, ¿se acuerdan? Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso estamos diciendo que cuando Diego juega C y Juan juega C, ¿qué es lo que prefiere hacer Pedro? Si el valor está entre 2 tercios y 1, va a preferir jugar D. Ahora, para Pedro, cuando Diego juega C y Juan juega D, ¿qué es lo que prefiere hacer Pedro? ¿C o D? Bueno, sabiendo que los valores de C están entre 2 tercios y 1, va a preferir en este caso jugar eh, C. Y al revés, cuando Pedro juega C, ¿qué es lo que quiere hacer Juan? O sea, cuando Pedro juega C y Diego juega C, ¿qué es lo que quiere hacer Juan? Jugar C que le reporta 2 tercios menos C o jugar 0. Sabiendo que el valor de C está entre 2 tercios y 1, él va a querer jugar D. Y cuando Pedro juega D, ¿qué es lo que va, y cuando Pedro juega D y Diego juega C, ¿qué es lo que prefiere hacer Juan? Jugar C, que le reporta 1 menos C, o jugar D. Bueno, sabiendo que C está entre 2 tercios y 1, el jugar 1 menos C le va a reportar una mayor utilidad que jugar 0. Y finalmente, para Diego, cuando, cuando Pedro juega C, ¿qué, qué él, qué él quiere hacer en este caso? Bueno, él va a querer obtener su mayor utilidad, que la obtiene en el caso de 1 menos C, para ambos casos. Y lo mismo para la otra matriz, y de esta forma nosotros, haciendo la mejor respuesta, llegamos al valor de los equilibrios de Nash, que estarían dados por DDD, CCD y CDC y DCC. Y ese sería el auxiliar del día de hoy. Espero que haya quedado todo muy claro y cualquier duda o consulta me comparten el correo. O sea, me escriben al correo.